Cristian Davado. Muchas gracias, Vuestra Señoría. Con su venia es interesante señalar en principio que mi representado se encuentra formalizado en esta causa desde el mes de marzo de los corrientes. Específicamente el 28 de marzo, su señoría, en audiencia, según la cual, solicitada por el Ministerio Público para reformalizar a los coimputados en esta misma, se le atribuye a mi representado la participación en el delito de estafa. Delito de estafa, del cual es querellante el señor Gonzalo Villalconcha. ¿Qué es lo que es interesante? Probablemente mi legítimo contradictor se arrogará la certeza de que, en definitiva, en su exposición aquí ha existido engaño, hay una concertación por parte de mi representado con los coimputados para defraudar a una víctima, en este caso el señor Gonzalo Villalconcha, y para lo cual su señoría nos dirá otras dos cosas. Uno, que esta empresa se creó con el solo objetivo de defraudar al señor Gonzalo Villalconcha, que fue su único cliente, y luego nos dirá seguramente que nada de lo que se le prometió al señor se hizo y nada de lo que se le dijo que existía en esta empresa en verdad lo era. Y con aquello seguramente escucharemos cuestiones tales como esta es una empresa cuya realidad aparente no existía, etc. Sobre esos hechos son los que yo debo, su señoría, sustentar la pretensión deducida para los efectos de esta audiencia respecto del sobreseimiento definitivo de mi representado. Y así entonces, su señoría, asentado aquello, lo que esta defensa entiende es que aquí, primero, no se da o no existe un delito y por lo tanto esta pretensión se sustenta en la letra A del artículo 250. ¿Por qué, su señoría? Básicamente porque la querellante sostiene que aquí contrató ciertos servicios y que dichos servicios no se hicieron. ¿Y cuáles son estos servicios? Señala en su querella a lo menos tres. Uno, puertos. Dos, inmobiliarios, compra y venta de propiedades. Y tercero, la venta eventualmente que se le hizo de ciertos informes mineros, que es la tercera área que pretendía explotar. De los hechos que relata el querellante en su querella y que hace suyos y complementa luego dentro de sus facultades el Ministerio Público el día 28 de marzo de los corrientes en contra de mi representado, señala además de que siendo él, de acuerdo a antecedentes encontrados producto de esta investigación de extensión más allá de 2 años y medio, una desformalizada, 1 año y medio formalizada, su señoría, valga la precisión, suficiente para entender que formaba parte de esta organización, en términos tales que hay un currículum que dice que es el gerente de proyectos de la empresa Cabal. Y como consecuencia natural y obvia, siendo el gerente de proyectos, no podía menos que saber todos los antecedentes relativos al proyecto minero que provoca, origina, su señoría, esta estafa, que consiste en la venta de 8 informes, que sería el engaño, informes que de acuerdo a la teoría del Ministerio Público producen legítimamente en la víctima un error y que dicho error, por falta de expertise, ¿cierto?, provoca finalmente una disposición patrimonial que tasan, avalúan, ¿cierto?, a montos superiores a los 1.000 millones de pesos. Y eso es, su señoría. ¿Y cuál entonces sería el delito a juicio de esta defensa? ¿Cuál sería la estafa? El hecho constitutivo de la estafa.
no otro que el expresado por el propio querellante, complementado y ratificado por el Ministerio Público. La venta de 8 informes. Su señoría, permítame solo 10 segundos. 8 informes. Aquí están. 8 informes que no voy a mostrar en su totalidad porque mi colega Antonio Garafulich ya dio cuenta de los míos. 8 informes. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el engaño respecto de este hecho? Para poder sustentar la inexistencia del delito. Su señoría, básicamente que la entrega de estos informes son parte o forman parte de una cantidad no menor de otros antecedentes relativos a actividades realizadas con el señor Gonzalo Vial, producto de convenios y contratos legítimamente suscritos con él. Allí ya consta y es parte de la investigación la existencia a lo menos de 2 acuerdos con el señor con el señor Gonzalo Vial que dan cuenta de trabajos o servicios encargados a la empresa Cabal y que la empresa Cabal habría realizado probablemente insatisfactoriamente algunos de ellos, cuestión legítima, pero otros que habrían cumplido con las pretensiones de esta contraparte civil que tiene la empresa Cabal. Allí, su señoría, entonces, ¿por qué digo forma parte de un sinnúmero de antecedentes que dan cuenta de labores? Porque estos 8 informes, por la sola lectura ya y su contraposición con las facturas que dan cuenta del pago, supuesta disposición patrimonial efectuada por el querellante, sustentada y consolidada por el Ministerio Público en la formalización a mi representado, dicen cosas como, por ejemplo, lo siguiente. Informe Cabal, inversión en la minería chilena, cartera de proyectos 2012. Como bien dijo el colega Garafulich, preparado por Cabal Inversiones, fecha mayo del 2012, ámbito minería Fuente Cochilco. Sin embargo, su señoría, y esto no es baladí, el informe que cuenta de 52 páginas y que individualizó mi colega Antonio Garafulich, tiene fecha, su señoría, de elaboración. Y no es menor que dentro de las 52 páginas establece que es junio del 2012. Por lo tanto, parece ser que Cabal hizo esta portada, que es lo que se atribuye al engaño, porque esto es, asentadas las cavilaciones que hemos expresado tanto mi colega y yo, se dice el engaño está en esta entrega de informes que después son sustento de acción de plagio por parte del Consejo de Defensa del Estado. Pero este informe, que tiene también el Ministerio Público, da cuenta de que este informe fue echado al menos por quienes lo hicieron, o la fuente, la Comisión Chilena del Cobre, en junio, un mes después de su señoría. Así se da también en otros documentos. Ahora, ¿por qué lo digo, su señoría? Porque de la sola lectura aparece que esto no calza. No calza si usted entonces en complemento recuerda el informe que leyó, el informe 12.9 que leyó mi colega, que decía en el particular no hay atribución de autoría de dichos 8 informes o documentos, que son los que, conforme a la querella, provocan esta disposición patrimonial de más de 1.000 millones de pesos. Y eso no es baladí, porque esos informes, ese informe del OS9 dice que no puede concluir que efectivamente hayan sido realizados por Cabal y que además se haya atribuido su autoría. Y consecuentemente con aquello, en ese estado procesal que corresponde al año 2016, no puede concluir, valga la redundancia, que efectivamente este delito sea atribuible a Cabal y que efectivamente existe. Pero eso, insisto, no es baladí, porque el mismo informe dice, sin perjuicio de que se deban tomar, y probablemente el Ministerio Público así lo va a señalar, el mismo informe dice al final
sin perjuicio de otras diligencias que deben realizarse, como por ejemplo las denuncias. ¿Pero por qué lo digo? Porque esas diligencias ya se hicieron. Se hicieron durante el año 2017. Y no solo una vez, por ejemplo, tal como lo señala el informe, se deberá tomar declaración, dice, a la señora Sol Herreros Bendel, que era funcionaria de Cabal y que participó no en la elaboración, sino que en la búsqueda de estos antecedentes en la red que permitieran, de alguna manera, conducir a distintos informes o a distinta información o a distintos propósitos dentro de la empresa. Porque tal como lo dice la declaración de la señora Sol Herreros, no prestada una sola vez en sede del Ministerio Público, sino que varias veces, su señoría, estos informes no fueron elaborados por Cabal, no se atribuyeron su autoría y tampoco fueron entregados al señor Gonzalo Vial Concha como instrumentos elaborados por propia mano. Efectivamente, el informe que le indicó mi colega en la parte final señala cuáles son las diligencias pendientes. Pero de la sola lectura se entiende que estos no son informes, puesto que esta tapa de la que aparece en los 8 informes no pueden, incluso por la fecha en que en ella se establece, hacernos concluir que forman parte del ardid elaborado por Cabal, según el querellante y el Ministerio Público, para engañar a un empresario connotado, con conocimientos, con expertise, con propiedad respecto de 20, a lo menos, distintas empresas destinadas a distintas actividades económicas y en las cuales ha estado involucrado gran parte de su vida. Y en consecuencia, parece ser que estos informes de esta sola lectura, por la sola incorrespondencia de las fechas, no pudieron haber sido elaborados por Cabal. A lo menos la tapa, porque sabemos que los informes no son de Cabal. Y lo sabemos porque todos los informes dan cuenta de su fuente en cada una de sus hojas. Por lo tanto, me concentro en la portada, la tapa. Y allí, prueba suficiente es que de la sola lectura no pueden condecirse a ambas fechas. Cabal no puede haber entregado este instrumento, que es parte del sustento fáctico, tanto del querellante como el Ministerio Público, un mes antes de su elaboración. Eso escapa a todas las lógicas y a la naturaleza propia del espacio-tiempo que a todos nos norma, digamos. Su señoría, luego respecto del ardid que habría, la sola lectura, el ardid que generó Cabal para engañar a Gonzalo Vial, cómo lo estafó, así lo señalan los medios, a propósito de las distintas declaraciones que ha hecho el Ministerio Público en torno a esta causa. Se creó solo para engañar a Gonzalo Vial Concha porque es su único cliente. Su señoría no fue el único cliente. Se nos dirá, se le prometió hacer, entre otros, ciertos estudios que no se hicieron. Su señoría, hay contratos suscritos por Cabal y suscritos ante notario público, por cierto, suscritos ante notario público para los efectos de desarrollar actividades que el señor Vial Concha encomendó a Cabal. ¿En qué? De palabra, como sostiene el querellante y el Ministerio Público en sus distintas ilustraciones respecto a la formalización. No, su señoría, a diferencia de lo que señala el Ministerio Público y a diferencia de lo que señala el propio querellante, nosotros decimos existen documentos suscritos entre Cabal y Gonzalo Vial en donde se les solicita y se les contrata para realizar ciertas actividades, cuestiones que con mayor o menor éxito finalmente se realizaron. ¿Cómo se realizaron? Dirán, porque la defensa puede decir muchas cosas. Bueno, se realizaron a través de otros contratos con otras personas y empresas que tienen la expertise para desarrollar dichas tareas. Porque en la formalización se nos dijo, y por eso que lo hago presente vuestra señoría, se nos dijo, Cabal no contaba con funcionarios expertos,
Cabal tenía prácticamente personas incapacitadas para realizar las labores y tareas que le fueron encomendadas. Y jamás Cabal incluso tuvo contratos con terceros que pudieran, de alguna manera, compensar esa falta de personas idóneas que trabajaran permanentemente en Cabal. Pues bueno, su señoría, eso tampoco es cierto, porque con fecha 24 de octubre del 2012, es decir, fecha dos meses siguientes a la realización de faenas destinadas a la minería, precisamente Cabal suscribe con Calbuco Ingenieros Limitada un contrato para los efectos de desarrollar batimetrías exploratorias, estudios de líneas y presentación y trámites sectoriales. ¿En el marco de qué, su señoría? ¿Y por qué posteriores a la entrega de estos famosos informes, que son el presupuesto fáctico de la estafa? A propósito de los servicios contratados por el señor Gonzalo Vial Concha para el desarrollo de faenas portuarias. Es decir, a la fecha de la entrega de estos documentos, que son por los cuales aparecen unas facturas mostradas por mi colega y pagadas en el mes de junio, resulta que todavía se estaban realizando estas faenas que el propio Vial Concha había encargado a Cabal y que dicen relación con otras áreas. Por lo tanto, ¿hay engaño? La pregunta es, su señoría, ¿hay engaño? ¿Se creó solo para estafar a don Gonzalo Vial Concha en estos términos de informes mineros? ¿Es lo único que eventualmente se hizo? ¿Son suficientes por sí mismos para en sí vislumbrar, a lo menos indiciariamente, la comisión del delito o del hecho objetivo que se le imputa a mi representado? No lo es. Luego, la sola lectura de un currículum vitae que se encuentra en un computador de mi representado y que es la única vinculación que se le hace respecto de estos hechos de estafa, es suficiente por sí solo, de su propia lectura, para establecer que a él finalmente le cupo responsabilidad. ¿En qué hecho, su señoría? ¿En un engaño? ¿Cuál engaño, si no existe? Nuevamente, su señoría, decimos categóricamente que no. No es parcial mi aseveración como defensor del don Sebastián Dávalos, es total y absoluta. Son concluyentes esos hechos respecto de que no habría, o en sí mismo, no son constitutivos de delito. A juicio de esta defensa, sí. Más aún, su señoría, estoy centrado en el engaño. Vial Concha ha declarado innumerables veces en esta causa. Es el querellante de la misma. Sin embargo, desde el 10 de junio del 2015, ante el Ministerio Público, fecha en la cual presta una de sus declaraciones, dice, a su pregunta, efectivamente, por los negocios, plural, contratados por la sociedad Cabal durante el año 2012 en distintos proyectos, consolidando la pluralidad respecto de negocios, pagué la suma cercana a 1.200 millones de pesos, sin haber obtenido, y aquí pido su atención, señoría, directamente grandes beneficios económicos de esos negocios, lo que asumo como costos que permitieron en mis empresas proyectar otros negocios en los que sí tengo perspectivas de beneficios mayores, los cuales se encuentran en curso. Termino, su señoría. Por lo tanto, durante el año 2012, fecha en la cual eventualmente se pagan estas facturas que forman parte de la disposición patrimonial atribuida a un engaño y una estafa por la entrega de 8 informes con una tapa que ni siquiera se condice con la fecha de elaboración de los mismos, malamente, entonces, hechos o realizados en las oficinas de Cabal, las portadas, a eso me refiero, porque lo otro está claro, no es un hecho dubitado en esta exposición. Sí se prestaron servicios y por lo tanto no puede de la sola lectura
o de la escucha de una declaración textual del propio querellante, atribuirse la disposición patrimonial, elemento típico del delito, a la entrega de estos informes que forman parte del engaño y que, perdone la reiteración, magistrado, el sustrato fáctico de ambas imputaciones. Pero no basta con eso. El propio señor Gonzalo Vidal Concha, a continuación del renglón leído, su señoría, dice: decidí no continuar en negocios desde principios del año 2013. ¿Qué es lo que dice? En consecuencia, que durante el año 2012, a lo menos, o hasta, dicho de otra manera, enero del 2013, seguía vinculado a cabal en distintos negocios que dicen relación con la búsqueda de intereses comunes patrimoniales que dicen relación con un acto civil, con un contrato civil, su señoría, un contrato que amparaba las distintas actividades de mi representado, eventualmente con el querellante, y que por lo tanto, de su sola lectura, no pueden ser suficientes para atribuir aquí la existencia de hechos, este hecho, como constitutivo concluyentemente del delito por el cual se nos formalizó. A su pregunta, no existe otro motivo por haber pagado la suma antes dicha cabal, ya que los servicios que me otorgaron fueron los que ya señalé. Adjunto un set de 3 archivadores, la información relativa a dichos negocios, todo lo cual da cuenta suficiente de la extensión de los negocios contraídos con ellos. Hoy, revisados todos estos antecedentes, puedo concluir que si bien algunos de estos proyectos están sobrevalorados, una opinión personal, su señoría, la mayoría de ellos al momento de contratarlos me parecieron precios de mercado. Su señoría, entonces probablemente mi legítimo contradictor, el querellante, me dirá que es aceptable. Existe doctrina, es cierto, suficiente, que señala que incluso uno podría establecer de que el error y el engaño también forman parte de una apreciación subjetiva y que el momento en el cual se fija como comisión o principio de ejecución sería cuando se da cuenta el disponente patrimonial de que efectivamente ha sido estafado. Pues bien, también hay doctrina que señala que aquello ocurre, como en todos los delitos, desde que este hecho materialmente se produce. Y por eso que es importante, a juicio de esta defensa, destacarlo, por cuanto los hechos que se le imputan a mi representado supuestamente ocurren en el primer semestre del año 2012 en una relación que se desconoce por parte del querellante y de acuerdo a los propios antecedentes del proceso se da cuenta, dura hasta principios del año 2013. Por lo tanto, de su sola lectura aparece claramente establecido de que aquí no hay un ardid y que nos dice relación, a lo menos, aunque pueda pretenderse que es una discusión de fondo y que deberá resolver el Tribunal Oral en lo penal, eventualmente, respecto de la existencia de otras actividades lícitas desarrolladas por ambas partes en el marco de distintos contratos, 2 específicamente. Su señoría, pero hay otras 2 declaraciones de Gonzalo Vial en el mismo tenor. Solo cambian, su señoría, una vez que presentan esta querella, que es desvinculado, de acuerdo a lo señalado por el propio Gonzalo Vial en sus declaraciones, desvinculado el abogado Ciro Colombara, que era quien lo representaba hasta ese entonces. Y cuando asume la nueva defensa, él se percata en conjunto con ellos, después de evaluar todos los antecedentes, de que había sido engañado, pero malamente. En la querella se establece que dicho engaño consiste en la venta y entrega de 8 informes, autoría de empresas estatales o de privados, que cuentan con inscripción, registro de propiedad intelectual
y que se vendieron por 1.200 millones. De la sola lectura eso queda desvirtuado, su señoría. Las declaraciones son anteriores a la fecha de interposición de la querella. Es el propio declarante que no solo una ni dos, sino 3 y 4 veces señala que hay una relación comercial, que eso se desarrolló en el marco de dividendos o pérdidas, pero no respecto, su señoría, de la existencia de 8 informes que le fueran vendidos a un precio determinado. Y si entonces ahora quisiésemos centrarnos solo en la querella y establecer que el presupuesto fáctico, el engaño o la acción de engañar consiste en la venta de estos informes, su señoría, vuelvo, las fechas no se condicen entre la portada de Cabal y la fecha de los informes. Es imposible que se hayan realizado esas portadas en Cabal. Y luego, su señoría, es imposible que hayan sido suficientes para llevar al error a don Gonzalo Vidal Concha. ¿Por qué? Porque todos los documentos señalan la fuente de la que proviene. Máxime aparecen con logos y emblemas del gobierno de Chile. Ese es un tema que no puede soslayarse a la hora de determinar por ese solo efecto la concurrencia del elemento del error en la convicción que genera esta entrega y este documento en el señor Gonzalo Vidal Concha para posteriormente realizar la disposición patrimonial que pretende sea el sustento de la imputación y por lo tanto de la pretensión punitiva en contra de mis representados y luego eventualmente de las indemnizaciones que crea procedan en derecho. Si eso es así, entonces no puede de la sola lectura de esos antecedentes propios de la querella, su señoría, desprenderse la existencia de elementos sustantivos que provoquen el error del señor Gonzalo Vidal Concha en aquella disposición. Pero más aún, cuarto elemento, su señoría, el delito de la sola lectura entregada por mi colega Antonio Garafulich, ha quedado de manifiesto que aquí no hubo, si bien hubo una disposición patrimonial, no hubo perjuicio. Y a pesar de que no nos corresponde asumir aquello como si fuera una verdad absoluta, sí nos hacemos cargo del informe del servicio que da cuenta de que el señor Gonzalo Vidal Concha imputó dichos costos a otros, que en sus declaraciones dice que estos negocios, a pesar de que acá no le hayan traído los dividendos que esperaba, en otras sí pudo realizar ciertas cosas o eventualmente iba a poder hacerlo, dan cuenta de que no, eventualmente no existe el perjuicio que el tipo requiere. Cuestión que podrá ser contrastada con los antecedentes que mi legítimo contradictor, el querellante, aporte, porque de los que existen hoy día en la carpeta investigativa está claramente, a juicio de esta defensa, establecido la inexistencia del delito. ¿Y por qué digo eso, su señoría? Porque hasta el 28 de marzo de los corrientes no existen antecedentes distintos a los aquí ya expresados. Y al día de hoy, salvo eventualmente por la interposición de una ampliación de la querella seguida en contra de mi representado, que desconozco los términos, no habría otro antecedente para considerar respecto de un elemento conducente a acreditar los hechos por los cuales se formalizó a mi representado. Luego, su señoría, probablemente el Ministerio Público nos dirá que no deberán acogerse nuestros argumentos por carecer de algún sustento y agregará que hay un plazo pendiente y que habiendo plazo pendiente de investigación y diligencias pendientes probablemente no puede sino esperarse a que aquello finalmente venza y eventualmente respecto de aquello pudiendo ellos tomar distintas medidas al encontrarse esta causa formalizada como aquella establecida en el 247 del Código de Enjuiciamiento, su señoría, no corresponde acoger la solicitud. Pero bien lo dijo, a mi juicio, el colega Garafulich, lo que estamos diciendo es que ejercemos un derecho que se puede ejercer en cualquier estado del procedimiento sin distinción de status quo y lo estamos ejerciendo porque entendemos que no existe delito y que no hay ninguna
máxime diligencia conducente a acreditar algo distinto en este estado procesal. En ese contexto, cuando resuelve la Ilustrísima Corte de Apelaciones, entre otras solicitudes de este defensor en favor del imputado Jorge Alberto Sebastián Dávalos, la revocación de las medidas cautelares que se hubieron de fijar por este tribunal en contra del mismo, porque existían antecedentes para, a lo menos indiciarios, determinar de que, siendo de baja intensidad, eran razonables imponerla, su señoría, y al hacerme cargo de aquello en la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua, los ministros que resuelven señalan que la revocan, precisamente la revocan por cuanto entienden que los elementos del tipo que aquí se han expresado y que allí se vieron o se hicieron manifiesto producto de las intervenciones tanto de la Fiscalía, del querellante y de este defensor, no eran por sí solos suficientes para acreditar aquello. Sin embargo, no podían pronunciarse, a pesar de que no lo dicen, en el texto, más allá por cuanto no era materia de las solicitudes planteadas en la apelación. Y en razón de ello, haciéndose cargo del delito por el cual se le investiga a mi representado, resuelven acoger la solicitud de esta defensa y revocar las medidas cautelares que para ese entonces, su señoría, eran la de arraigo nacional y la de una firma mensual. Cuestión que hasta el momento se encuentra revocada, pues no han cambiado los antecedentes y consideraciones que se tuvieron a la vista hasta ese momento. Y en consecuencia, nuevamente, su señoría, lo que hacemos es solicitar en esta audiencia que se decida sobreseer definitiva y parcialmente a mi representado por los hechos constitutivos del delito de estafa, por cuanto por sí solo no reúnen, más allá de lo que se pretenda esgrimir, con elementos de una causa que ya está terminando, con elementos de esta causa, o con nuevos antecedentes que impliquen ampliaciones para los efectos de mantener esta investigación en curso. La falta de engaño, su señoría, de error, pues no pudo haber ocurrido, y del perjuicio patrimonial que de la sola lectura de los antecedentes de los que aquí se ha dado cuenta, efectivamente desbaratan, su señoría. No puede tenerse los hechos que enuncia la querella, que sustenta el Ministerio Público, como suficiente hecho constitutivo del delito. De la propia lectura, su señoría, y a juicio de esta defensa, no existe. Y por lo tanto, haciendo mío de más argumentaciones del colega Antonio Garáfulich esgrimidas en torno a la misma naturaleza de la acción en favor de doña Natalia Compañón Soto, es que solicito se sobresea definitivamente parcial, conforme al 255, su señoría, a mi representado Sebastián Dávalos Bachelet, imputado en esta causa por el delito de estafa en contra de don Gonzalo Villalconcha. Ministerio Público. Gracias, señoría. Bueno, precisamente, digamos, por muchas de las afirmaciones que se han hecho hoy en la audiencia de hoy, donde el tribunal ha podido observar que se hacen alusión a diversas, por ejemplo, declaraciones del afectado en esta causa, don Gonzalo Villalconcha, es que es necesario que haya un pronunciamiento en el fondo. Y lamentablemente, eso es materia del Tribunal Oral en lo Penal, de Rancagua en este caso. Y no es factible de ser discutido en una audiencia como esta, que es de sobreseimiento definitivo y según lo plantean las defensas, conforme a lo que dispone el artículo 250 letra A. Ya lo había adelantado cuando una de las defensas solicitó el sobreseimiento definitivo de la causa por cohecho, que este es un estándar distinto. Se hace alusión, por ejemplo, a la resolución de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua, que es en el marco de un estándar totalmente distinto y un análisis totalmente distinto. Y otra cosa, además, que el tribunal debe tener en consideración en este caso, es que era solo referido a Jorge Sebastián Dávalos. No así respecto de los demás. Si
si usted analiza el contenido de la resolución, lo precisa en esos términos. Por lo tanto, no es extrapolable a los demás imputados y tampoco se trata del mismo estadio procesal. Aquí estamos en un estadio procesal de certeza absoluta. Es decir, usted, magistrado, no tiene que tener ninguna duda de que esto no es delito. Y eso debe derivar no de la valoración que hacen los colegas defensores donde leen algunas declaraciones, no digo maliciosamente, sino que en sustento de sus posiciones. Pero eso es propio de un juicio oral. ¿Por qué? Porque ellos lo podrían contraexaminar y pedirle al afectado que dé explicaciones de por qué se dio cuenta tarde del error en el cual estaba. Evidentemente que al principio él no sabía que estaba siendo engañado, si no habría denunciado el primer día, obviamente, o habría desechado los negocios que pretendía hacer porque estaba engañado. Se dio cuenta en el transcurso de los acontecimientos y eso es esperable y eso es propio de todas las estafas. Si usted echa mano de las estafas que están en actual investigación del señor Garay, hace Inversions, más antigua ya con sentencia condenatoria Eurolatina, la gente no se dio cuenta inmediatamente. Incluso personas preparadas en distintos ámbitos no se dieron cuenta inmediatamente de que estaban siendo engañados y confiaron y dispusieron patrimonialmente una y otra vez. Es decir, es completamente esperable que don Gonzalo Vial vaya cambiando sus declaraciones porque en principio no tenía idea que estaba siendo engañado. Él confiaba absolutamente en una empresa que se presentó ante él como seria, con influencia y con expertise suficiente para poder asesorarlo en algo que él no tenía idea. Porque esa no es su área. El área minera no la conocía don Gonzalo Vial Concha. Para eso, diligentemente, es que buscó asesoría. Eso es lo que hace un hombre diligente, un empresario exitoso en otras áreas que quiere seguir extendiendo sus líneas de actuación. ¿Qué es lo que busca? Quiero buscar una empresa que me asesore para emprender nuevos negocios porque yo no soy experto. Tiene que estar presente evidentemente el principio de confianza y ahí está el ardid que se genera de una empresa que sí lo tenía, que sí tenía solvencia, esa experiencia. Ya me voy a hacer cargo de eso, pero evidentemente que tiene que existir ese elemento para que uno crea. No me pueden pedir a mí que a una víctima de estafa para ser suficientemente diligente tendría que haber contratado luego a otros expertos para que fiscalizaran a los expertos que contrató y luego de esos expertos, otros expertos para que le informaran a él y seguir interminablemente asesorándose para ver si lo que los otros le dicen es verdad. Evidentemente que si uno decide contratar con una empresa que se presenta como en experiencia, con solvencia, con seriedad, en virtud de algunos de los integrantes de ese equipo, uno dice, bueno, en realidad confío en ellos. Y ahí esta maquinación que se armó, este ardid, generó este engaño, el error y la disposición patrimonial y el perjuicio evidente son más de 1.200 millones de pesos. Entonces, que se pretenda, digamos, reducir esta situación que legítimamente lo pueden hacer porque son los defensores, el defensor puede decir lo que quiera. Pero este no es el estadio procesal para debatir ese punto, para que el tribunal sopese, ¿sabe qué? Gonzalo Vial se pudo haber dado cuenta antes, no, se pudo haber dado cuenta después, ¿sabe qué? No le creemos a Gonzalo Vial, sabe que sí, eso es de fondo. Eso es absolutamente de fondo y este estadio procesal no permite debatir respecto de eso. Porque usted, señoría, usted se tiene que hacer convicción de que esto no es delito con la lectura, no con lo que le dicen las defensas, e incluso no con lo que le dice la Fiscalía de su interpretación de los antecedentes. Usted tiene que analizar los hechos y saber si esto no es delito por ninguna parte. Eso es la certeza que se exige. Sobre todo cuando hay una formalización y hay una querella precisa, como en este caso, a diferencia del caso del cohecho, donde adolece de otros problemas, porque, que ya lo hice mención, y para no aburrirlo en esta extensa audiencia, me remito a eso. Entonces, ese es el estadio en que estamos. Primero, el fallo no sirve para todos, el fallo sirve para la participación del señor Dávalos en otro estadio procesal, con otros antecedentes, en otra época. Distinto escenario, este es un estándar distinto. Y distinto al del tribunal oral. Es decir, eso es lo que tenemos que sopesar. Ahí hay que centrar el debate, magistrado. Le pido que nos centremos en eso y no en las apreciaciones de la prueba que hacen los colegas. Eso en el primer término, pero lo segundo, me obligan, y para reforzar este punto, magistrado, mire, para reforzar la idea de que este no es el estadio procesal y de que evidentemente no puede haber certeza de que no hay delito en este caso, es que los colegas le dicen cosas que son, que incluso refuerzan la idea de que hay más de un delito en los hechos formalizados y que tiene absoluta plausibilidad la querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado. Ellos le dicen a usted, ¿sabe qué? Nuestro cliente, nuestra empresa, lo que hicieron, ¿sabe qué? Fue
citar una fuente o colocarle fuente. Es como que yo hoy día levantara este libro de Alfredo Echeverry, tomara una hoja, le colocara informe en derecho de Sergio Pérez Nova, le pongo la fecha abajo y en cada hoja le pongo fuente Alfredo Echeverry y se lo entrego a usted. Evidentemente que usted con su expertise en esta área lo descubriría inmediatamente, pero no es el caso al que está expuesto el señor Gonzalo Vidal Concha. Le planteo un caso distinto en el que sí se aplica esto. Imaginemos que usted quiere, como persona natural y que pudiera hacerlo por sus funciones, explorar un área que no es la suya. Por ejemplo, en la ciencia, en matemática aplicada, en física. Y me contrata a mí, que yo le digo, ¿sabe qué? Yo soy experto en esa materia, no se preocupe, yo lo voy a asesorar en esa área para ver qué podemos hacer en materia científica. Y tomo yo un libro de Eric Goles y le pongo afuera, esto está suscrito por Sergio Pérez Nova, y le pongo fuente Eric Goles. Y copio exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que es eso? Dos cosas. Eso es un engaño. Y eso es un delito de propiedad intelectual. Claramente. Distinto es que yo le diga, ¿sabe qué? Lo que hice fue agarrar el libro de Eric Goles y transcribirlo íntegramente. Y él es el autor. Si uno cita una fuente, uno pone un pie de página y dice la página en que está citando a esa persona o a ese grupo que haya confeccionado un informe. No es lo que hizo Cabal. Hizo totalmente un ardid preciso que fue señalar, ¿sabe qué? Esto lo hicimos nosotros. Y así se lo entregaron a Gonzalo Vial, en un área que él no era experto. Por lo tanto, no era tan fácil de descubrir como lo señalan los colegas defensores. Entonces, como le digo, esta alegación que estoy haciendo es algo que el tribunal se tiene que formar la convicción al escuchar la prueba, al escuchar el relato de Gonzalo Vial, al revisar los informes, al escuchar a la policía, al ver las pericias que tenemos, al ver las pericias contables, porque los colegas incurren en imprecisiones, magistrado. Por ejemplo, dicen que uno de los informes que sí efectivamente tuvo algún resultado vale 300 millones de pesos, son 13 millones de pesos. Entonces, me tendría que hacer cargo de todas las imprecisiones en las que incurrieron, y eso es algo de fondo. Por lo tanto, lo que yo digo es que aquí hay que analizar los hechos, y en los hechos hay proposiciones fácticas precisas y claras que dan cuenta de un ardid. Por ejemplo, respecto al ardid, ¿qué es lo que señala la doctrina mayoritaria en Chile del ardid, de la puesta en escena? Don Alfredo Echeverry, que es el libro que tengo acá, todos lo siguen. La Corte Suprema, la Corte de Apelaciones, en definitiva, la doctrina clásica desarrollada por él, y él pone ejemplos de lo que es un ardid. Incluso en su análisis de la simple mentira, que él dice, sabe que la simple mentira no puede ser ardid, pero sí, acompañada de ciertas circunstancias, puede configurar una puesta en escena. Él da el ejemplo muy básico y muy sencillo, y de hecho precisa que no es necesario que sea una gran maquinación, sino que tiene que ir acompañado de casos precisos, y da el ejemplo del boletero. Dice, si una persona se sube a un tren con un boleto y se lo exhibe a la persona que va a verificar que haya pagado, y es un boleto antiguo, es un boleto falso, con eso basta. Es una apariencia externa. Con ese solo hecho, basta. Entonces, no es que se requiera tampoco una gran maquinación, sino que se requieren antecedentes externos que respalden la simple mentira, y Cabal, representado por sus socios y por uno de sus gerentes, lo hizo de sobremanera en este caso. Entonces, magistrado, insisto, no estamos en un estadio procesal, hay elementos claros y precisos que voy a detallar de la existencia de este engaño y del error en que incurrió esta persona, que es don Gonzalo Vial. Mire, a mayor abundamiento respecto al engaño, le voy a señalar en principio varios puntos que configuran el engaño. No es solo la emisión de estos informes plagiados, sino que primero, y bueno, como lo dicen los colegas en voz de lo que habría señalado el fiscal regional en diarios y en otros lugares, pareciera ser, según los antecedentes que se han recopilado, porque nosotros nos basamos en los antecedentes y no en lo que nosotros pensamos, sino que en base a los antecedentes, que esta es una empresa que se creó como un traje a la medida para el señor Gonzalo Vial. Y eso se extrae de declaraciones que le voy a mostrar en un momento más de uno de sus socios y de otras conversaciones de otras personas donde aluden a las motivaciones de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Como primera proposición fáctica, que esta se presentó como una empresa constituida con un giro específico. Le dijeron a Gonzalo, y él sabe que nosotros lo podemos asesorar en minería, en inmobiliaria, asesoría portuaria, en energía. ¿Y quién era su socio? La señora Compañón, que es cientista político, el señor Valero, que es relacionador público, que había trabajado en empresas en Tex Data, que tiene que ver que es un mayorista que compra computadores, que ahora ya no está en Chile.
Esa era su experticia en inmobiliario, en asesoría portuaria, en energía y en minería. Ninguna. Eso eran las personas que presumían de esta experiencia, pero le dijeron, ¿sabe qué? Nosotros manejamos súper bien esto. Ahí hay un engaño, ¿no es verdad? No tenían esa experticia. Eso es lo que sostenemos como Fiscalía sobre el punto. El señor Jorge Dávalo, todos sabemos también que es cientista político. ¿Qué experiencia tiene en minería? Habría que preguntarse, evidentemente que hay una ardida aquí, un engaño. Ahí está la simple mentira, si usted quiere. Y de ahí le vamos metiendo todos los otros elementos que configuran un ardid. Se presentaron a él como personas con influencia. Bueno, ha quedado sentado que influencia había en otras causas, es de público conocimiento. Evidentemente que alguien que va a contratar con personas que aparentan ser serias y uno dice, sabe que sí están bien conectadas. Nadie que tenga ese nivel de conexiones se va a meter en problemas y se va a atrever a mentirme. Eso es otra puesta en escena, pues. Presumir de eso es una puesta en escena. Después tenemos que en el transcurso de estas negociaciones y de estas tratativas, además, Gonzalo Vial ya entrando en confianza y creyendo en esta ardilla, en esta maquinación, les confidencia dentro de reuniones, principalmente con la señora Natalia Compañón, le dice, ¿sabe qué? Yo creo que hay alguien en mi empresa en Graneles, dos gerentes, un gerente y un subgerente que me están atornillando el revés. Eso es lo que yo creo que está pasando. Entonces, aprovechando esa circunstancia, esa develación de confianza, viene otro elemento más de ardid que se suma a los que ya he señalado. Ellos confeccionan, y está acreditado en la carpeta, correos que estaban sin destinatario que le exhiben a don Gonzalo Vial Concha, donde se hacen alusiones precisas y determinadas de complot en contra de él que serían realizados por funcionarios de la empresa. Entonces lo van convenciendo, ¿sabe qué? Mira, te están perjudicando, aquí están los correos, y se los presentan a él en informes. Es decir, otro elemento más de engaño. Y a la pasada, en esa reunión le dicen, mira, aquí tenemos un informe nuestro de Cabal, que ya sabemos que es de Cochilco, así que páganos 200 millones por este informe, y está en la factura y también lo vamos a precisar con detalle. Entonces, no es solamente la confección de este informe, sino que la seguidilla de elementos que configuran este ardid, esta maquinación. Otro elemento importante para el tribunal, y lo señala, por ejemplo, el señor Valero, que ellos dijeron, ¿sabes qué? Primero busquemos clientes, después formamos la constitución de la sociedad. Ellos buscaron a una persona del círculo social de Gonzalo Vial, de apellido Bani, para efectos de lograr el primer contacto. Es doña Natalia Compañón, que entre diciembre y enero del año 2012 se acerca y puede tener este primer contacto con él. Pues bien, luego de esa primera entrevista, recién ahí se genera, legalmente al menos, Cabal. Firman este acuerdo el 1 de febrero y ya recién el 3 se constituye la sociedad Cabal. Es decir, nuevamente un traje a la medida ¿para quién? Para sacarle dinero a una persona. Es decir, son todos esos elementos que se van sumando. Además, para generar la impresión de una sociedad o empresa seria con influencia, se gestiona esta reunión en el Hotel Hyatt con supuestos empresarios chinos que tendrían experiencia en el área minera, a la cual asiste el señor Jorge Dávalos también, cosa que es reconocida también por los colegas en su primera alegación en cuanto al cohecho. Y se realizan estas reuniones presumiendo seriedad. Sabe que, miren, nosotros tenemos conexiones, te podemos entregar link con distintas empresas transnacionales para efectos de poder realizar negocios mineros. Es decir, hay una serie de elementos que van sumando a estos antecedentes. Luego digo, expuesto ese ardid, esa maquinación, ese error en el que se encontraba el señor Gonzalo Vial, evidentemente que este es un error suficiente. Como ya adelanté, era un empresario exitoso, sí, pero que no tiene ninguna expertise en esa área, y lo que hace diligentemente es buscar asesoría en una empresa que se presenta ante él ofreciéndole negocios mineros y con buenas influencias y con experiencia en la materia, cosa que sabemos que no es. Pero así le pintan el cuento. Esa es la maquinación, la puesta en escena. Pues bien, él diligentemente hace lo que haría cualquiera. Bueno, me voy a asesorar con ellos. Si son buenos en esta área, ellos me van a ayudar. Voy a poder diversificar mi ámbito de negocio. Ahora, yo me pregunto aquí, magistrado, y en este estadio procesal, y espero que coincida conmigo, me niego a privar de una tutela judicial efectiva a muchas de las personas que se ven estafadas habitualmente, con situaciones incluso de menor envergadura que esta. Todos los días, o no todos los días, a lo mejor una vez al mes, pero muy seguido sabemos que se condena
por la estafa del llamado telefónico, donde uno le dice, ¿sabe qué? Su familiar está aquí, acaba de cometer una infracción de tránsito, si usted no me pasa o no deposita 100.000 pesos en tal lugar, inmediatamente se va a ir detenido. Y normalmente personas de distintas edades, de distintos estatus social y preparación, normalmente caen en ese engaño. Uno podría decir, era súper fácil resolverlo, podrían haber llamado por teléfono al hijo o al pariente para verificarlo, pero eso es una exigencia que, dadas las circunstancias, este ardid que se maquina, aún simple pero suficiente según Echeverry, genera este rol. Entonces, si usted me dice que en este caso que tenemos un estándar mucho mayor de ardid, de maquinación, esto no es delito, yo digo que todas las defensas vayan a pedir sobreseimientos por todo, porque ese es un mundo que no creo que sea el sentido que pretendió el legislador al configurar y describir, y la doctrina al señalar cuáles son los elementos de la estafa. Otros casos, si usted me exige más, ya lo adelanté, pero en los casos, por ejemplo, de Rafael Garay, sin prejuicio que no hay sentencia condenatoria, hay connotadas personas con amplia experiencia y con conocimiento. No sé, hay un periodista, Iván Núñez, que se vio perjudicado por este señor. Entonces uno podría decir, bueno, teníamos una persona preparada. Era cosa de mirar en los bancos que todos dan el 1% y a mí me estaban ofreciendo el 18% como para descubrir el engaño. No, pues, es que no es sola esa afirmación. Había también, al igual que en este caso, una apariencia de empresa seria. Entonces, evidentemente que creo, y espero que coincida conmigo el tribunal, que desestimar un caso como este implica privar de una tutela judicial efectiva a todo este tipo de personas que se ven estafadas y es, en definitiva, dejar inoperante el tipo penal. Luego de esa introducción, y creo que con eso debiera bastarle al tribunal, sobre todo considerando que estimo que se da la concurrencia de los dos tipos penales, y el tribunal dice, ya sabe qué, pero no hay estafa, de todas maneras el delito de propiedad intelectual está, y con eso debiera desecharse ya la pretensión de los colegas defensores. Magistrado, mire, solo para sustentar algunas de las afirmaciones que he realizado, muy brevemente, le voy a exhibir piezas de la carpeta en la exposición que tengo aquí a su disposición. Bueno, aquí viene una explicación que es lo que ya se le dan a los colegas que íbamos a decir, efectivamente, según los antecedentes, para nosotros es una empresa que se creó con esa finalidad. Con la finalidad, en definitiva, de poder defraudar a don Gonzalo Villalconcha, y mire el monto en que se vio perjudicado. Ese es el que tenemos establecido el día de hoy. Pudieran en el futuro, quizás con alguna otra diligencia contable, acotarse un poco más, pero eso es lo que hay hasta ahora. 1.335.651 millones, no es un monto menor. Yo le puedo decir con precisión que son 1.161 millones solamente con los puros informes de Cochilco, más el contrato supuesto que firmaron el 1 de febrero del año 2012. Solamente en esa primera parte, en estos contratos que ya sabemos que son plagiados, tenemos el 95%, el 90% del dinero que fue defraudado don Gonzalo Vial. En cuanto al engaño, ya lo señalaba, nuestra primera profesión fáctica, le ofertan, doña Natalia Compañón en el primer término con don Mauricio Valero, le ofrecen un servicio de asesoría y firman un acuerdo con Gonzalo Vial. Aquí don Gonzalo Vial explica cómo fue que lo contactaron. Él dice que esto fue 2011, finales e inicio del 2012, a través de la señora Verónica Bani, que es la que yo se le señalaba, que es una persona de su círculo de confianza, que él lo contactó con Natalia Compañón y Mauricio Valero, quienes se presentaron ante él para asesorarlo. Esa es la declaración que nos entrega el 13 de diciembre del año 2016, cuando él ya se había dado cuenta que había sido engañado. Insisto, antes no sabía, porque estaba en el engaño. Tenemos la declaración de doña Gilda Bani Zunino. No es que estemos inventando esto. Ella afirma que efectivamente ellos se conocieron en Rancagua, que ella misma trajo al señor Valero y a la señora Natalia Compañón a la oficina de Gonzalo Vial, y que se reunieron en ese lugar y que Natalia le empezó a hablar a don Gonzalo Vial de muchas asesorías y negocios que le podía prestar a Gonzalo, y le decía que ella conocía a todo el mundo, que era la nuera de Bachelet y que tenía acceso a todo. Es decir, el ardid, la maquinación. Yo tengo influencia, yo te puedo ofrecer esto, yo te puedo asesorar en todo. Aquí tenemos el acuerdo que se firma el 1 de febrero del año 2012 entre la Sociedad Cabal y Inversiones Graneles, representada por, ya sabemos, por don Gonzalo Villalconcha. Este es el primer acuerdo que se firma. Ahí está la fecha. Voy a retroceder. 1 de febrero del 2012. Ahí está la firma. A menos que me digan que sea falsa, es de doña Natalia Compañón y don Gonzalo Villalconcha. Ese es
informe, o sea, el primer acuerdo que se firma entre ellos y la sociedad cabal se constituye 2 días después, es decir, en traje a la medida para que lo que le prometieron a él, no era una empresa que venía de antes, es una empresa que luego de llegar al acuerdo con él, firmarlo, la crean, 2 días después. Entonces, vamos a la segunda proposición fáctica. Se presentan como un equipo multidisciplinario de profesionales. Ya sabemos cuáles son las profesiones de ellos. ¿Qué experiencia tenían en el área minera, me pregunto yo? Doña Natalia Compañón, don Mauricio Valero. Aquí ellos relatan en sus declaraciones del año 2015 a la Fiscalía reconociendo haber recibido al menos en el año 2012 1.200 millones de pesos por estos supuestos servicios. Evidentemente que en estas declaraciones no van a aparecer reconociendo que lo estafaron, pero sí por lo menos sirven para que usted tenga certeza que ellos reconocen que le recibieron esta plata de él. Aquí está la declaración también del año 2016, cuando ya don Gonzalo Vial sabía que lo habían estafado, que lo habían engañado. Cuando despertó de esta maquinación, de este ardid, él dice, ¿sabe qué? Ambos, Natalia Compañón, Mauricio Valero, se presentaban para asesorarme, me decían que sus asesorías eran multidisciplinarias, que contaban con un equipo de expertos que te pueden asesorar en diversas materias. Es decir, si a uno le dicen eso, bueno, con la apariencia de seriedad de la empresa, es probable que uno caiga en un error. Aquí tenemos, estos pantallazos, magistrado, corresponden a, dentro de las pericias que se realizaron y de las incautaciones con orden judicial del computador personal de la señora Compañón, aparecen, digamos, cartas de presentación de Cabal Inversiones, que ella mantenía en su computador y que eran exhibidas también a Gonzalo Vial, donde permitían, digamos, revestir de apariencia, de seriedad a una empresa que pretendía contratar servicios de una persona como Gonzalo Vial Concha. Ahí aparece nuestro servicio, asesoría menética, búsqueda de pertenencia, inversiones, sí, completa de pertenencia en energía y puerto, en fin. Y eso es precisamente lo que quería Gonzalo Vial Concha y por eso la sociedad se constituye después, 2 días después de que firmen el primer acuerdo. Traje a la medida. Ahí aparecen nuestros servicios, asesoría en tecnología. Imagínense la cantidad de oferta que le hicieron a don Gonzalo Vial en esa oportunidad. La proposición fáctica número 3, le ofrecieron una asesoría en negocios inmobiliarios mineros para concretar nuevos negocios. Esa es la propuesta. Aquí lo precisa nuevamente don Gonzalo Vial en la declaración del año 2015 y precisa que solamente como un desde, digámoslo de esa forma, este contrato del 1 de febrero del año 2012 le dijeron, ¿sabe qué? Usted nos paga 162 millones por la suscripción del contrato y cada vez que nosotros tengamos que contratar a personal experto para confeccionar nuevos informes, usted nos paga por cada informe y eso aparece en una cláusula que después se la voy a exhibir. Es decir, ya habían pensado cómo obtener más dinero aparte de la sola suscripción del primer acuerdo del 1 de febrero del año 2012. Aquí están las declaraciones también, nuevamente don Gonzalo Vial, donde él dice, ¿sabe qué? A mí se me presentaron como persona influyente, que es algo que también le dije que iba a probar. Bueno, don Gonzalo Vial lo dice, mire, a Sebastián Dados lo conocí la primera vez cuando nos juntamos en el Hotel Hyatt, creo que en el segundo o tercer semestre del año 2012. Ya sabemos que si es el segundo, él era funcionario público en esa fecha. Y él estuvo presente, dice, en una reunión con asiáticos para ver si hacíamos algún tipo de negocio relacionado con la minería. Es decir, ahí están los dos delitos donde uno dice, sabe, sin certeza absoluta o quizás no más allá de toda duda razonable, uno puede concluir con eso que hay delito, pero sí en este estadio procesal no permite excluirlo. Mire, en su declaración del año 2016 dice, Mauricio Valero en las reuniones insistía en que me podía ayudar porque conocía gente influyente que tenía contactos en todos los ámbitos, público, privado, en todo lo que se pudiera necesitar. Ante estas afirmaciones, el compañero no refería nada, solo asentía. Me ofrecía contacto en el Servicio de Impuesto Interno, en la Contraloría, me ofrecían pertenencias mineras, por ejemplo, me ofrecieron las Moritas, que están en la cercanía de Antofagasta. Natalia Compañón y Mauricio Valero me hablaron de la cercanía con Andrónico Luxi, en el Banco Chile, y que por lo mismo me podían conseguir convenios para mi empresa. Ya sabemos que esa cercanía existía. Declaraciones de Gilda Bani sobre el mismo contexto. En las reuniones que ella presenció, dice, ella insistía en que tenía un tipo mojado en Codelco, refiriéndose a Natalia Compañón, en las reuniones. Es decir, imagínense el nivel de ardid que se estaba fraguando y que se realizaba constantemente. Vamos con la proposición fáctica número 5. Dice, los imputados se presentaron como profesionales de experiencia a prestar asesoría. Que es lo que ya he relatado en varias ocasiones, no voy a volver
ahondar sobre ese punto. Solo recalcar y resaltar que ellos parecían conocer todos los ámbitos en concepto de don Gonzalo Vial, que era el engañado producto de todo este ardite. Él estaba convencido, en un estado psicológico de convencimiento de lo que le decían era cierto en esa época. Aquí está, como ya le prometí al magistrado que le iba a exhibir los pasajes de este primer convenio que se firmó el 1 de febrero del 2012, donde expresamente ellos, pensado, digamos, planeado, se deja expresa constancia que los servicios encomendados no incluyen la contratación de especialidades tales como geólogo, levantamiento de investigación profesional en área legal, informe, ni servicios de prospección y sondaje en el lineamiento georreferencial y otros estudios técnicos no expresamente incluidos. A partir de por sobre los 162 millones que costó este convenio, se le fue cobrando por cada uno de estos informes que ya sabemos que son plagiados, jurídicamente plagiados. Y aquí es por esto que nosotros afirmamos aquello, el fiscal regional no lo dice antojadizamente, es porque son estos antecedentes los que nos permiten concluir que es una empresa imaginaria, que se creó, en la actualidad no funciona, cabal que yo sepa. Entonces, por eso es que lo afirmamos, no es una cuestión que a nosotros se nos haya ocurrido, ni que sea una cuestión de ese ámbito. ¿Vas a seguir? Sí, fiscal. Bueno, magistrado, como lo señaló el fiscal Sergio Pérez, la propuesta del Ministerio Público en este punto es que Cabal efectivamente es una empresa imaginaria. ¿Qué queremos decir con que Cabal sea una empresa imaginaria, magistrado? Cabal es una sociedad que no tiene una motivación empresarial real. Perdón, voy a incitar el tema. Entiendo que el derecho a participar en la audiencia es un interviniente, un abogado por interviniente. Entiendo de que el Ministerio Público debiera hacer alegaciones, uno de los fiscales o uno de los convenidos en definitiva. Entiendo de que delegar es más. Yo en ese sentido le hago presente, pertenezco también a la defensa del imputado Sebastián Dávalos Bachelet y no nos tomamos y no tenemos permiso del tribunal en audiencias como defensores para hacer defensas conjuntas o mancomunadas con palabras uno u otro, al igual que en la Ilustrísima Corte de Apelaciones. Solo uno se puede anotar y solo uno puede hacer ver en definitiva la argumentación al tribunal de su señoría, independiente de que desde antemano ya cuestiono la forma del ejercicio que se está tratando de hacer a través de la proyección de estas imágenes que no constituyen la declaración completa, sino que es tractada, ni siquiera se puso a disposición del tribunal la declaración completa o los antecedentes, porque claramente incluso se han exhibido parte de declaraciones respecto de una arista que está archivada por el propio Ministerio Público y se decretó no perseverar, que es una arista que se llama Railex, que a propósito que se investiga, o la participación de doña Natalia Compañón con Codelco, y se descartó absolutamente de plano de que tuviera ningún tipo de contacto ni con funcionarios. De hecho, la empresa Railex acompañó 16 archivadores y se armó toda una arista, igual como la que pretenden perseguir respecto de Gonzalo del Concha, en cuanto a que no había ningún antecedente para los efectos de perseguir. Por lo tanto, claramente, tanto en la forma, que es impertinente en orden a exhibir documentación al tribunal que es claramente parcial, porque aquí se ha hecho una especie de editar las declaraciones de los imputados e incluso de la presunta víctima y de testigos para traerla a disposición en definitiva al tribunal. Lo que no es el debate del artículo 250. Precisamente es incongruente lo que ha señalado el propio fiscal al inicio de su causa, que de la sola lectura debía quedar en definitiva. Y lo que está haciendo él es un ejercicio peor que el que nos atribuye a la defensa en orden a señalar que nosotros nos remitimos a los medios de prueba de la causa para los efectos de fundar, sino que él no solamente no se remite a los medios de la causa, sino que los edita y trae a colación lo que él propio crea. Perdón. Hay un incidente. No, tiene la palabra el Ministerio Público. Sí, el incidente entonces respecto de las alegaciones, ¿sí? Alegaciones respecto al Ministerio Público y también la impertinencia de mostrar imágenes con declaraciones extractadas. Sí, bueno, respecto a la incidencia me hago cargo, magistrado. Mire, en ninguna parte que yo sepa existe alguna disposición legal o reglamentaria de ningún tipo que impida que dos fiscales del Ministerio Público puedan intervenir de manera intercalada en una audiencia. No existe en ninguna parte esa disposición. Las ritualidades de las audiencias que se realizan en la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua son distintas porque uno tiene que anunciarse, uno precisa cuántos minutos va a hablar, es distinto. Ahí hay una reglamentación de otro orden. No veo yo, por lo demás, en qué puede afectar, porque hay que buscar en qué afecta eso el derecho de defensa.
¿En qué afecta el derecho de defensa que sean dos fiscales los que intervengan cuando se refieren a aspectos distintos? No se trata de hablar sobre lo mismo, tampoco produce efectos dilatorios y no se afecta ninguno de los derechos de los colegas defensores desde ninguna perspectiva. Por lo tanto, solicito que esa primera parte de la incidencia se rechace y se nos permita hacer la exposición en la manera que lo estábamos realizando. En cuanto a la exhibición de antecedentes a través de estas diapositivas, de esta proyección de PowerPoint, de un extracto completo de piezas de la carpeta de investigación, bueno, toda vez que las defensas forzaron ingresar a exhibir antecedentes y probar las proposiciones fácticas de nuestra formalización y por lo tanto de la querella, bueno, nos vimos obligados como Fiscalía a preparar una presentación con los aspectos centrales y transcritos textuales. No, la Fiscalía no realizó el ejercicio que hicieron los colegas defensores de leer declaraciones que no se saben específicamente la fecha, la leyeron ellos de manera verbal, e incluso lo que ellos realizaron es de un estándar inferior al que le provee la Fiscalía al Tribunal al exhibirle textual pasajes de las declaraciones con las fechas que se realizaron. Y los documentos extractados también visualmente fotocopiados de la carpeta de investigación. Por lo tanto, no creo tan bien que se vea vulnerado de ninguna manera el derecho de defensa y que es lo que debiera invocarse, porque invocar cosas por invocar no tiene sentido. Y no veo yo tampoco que, habiendo centrado también la defensa, el debate en cuestiones de fondo, cosa que yo coincido que es una cuestión que debe resolver el tribunal y por eso digo que debiera rechazarse, de todas maneras se nos tiene que dar la oportunidad de poder restar los argumentos de los defensores, sobre todo cuando entregan imprecisiones en montos, por ejemplo, como ya lo adelanté en algunos, y en nuestra presentación van a estar indicados el número, la factura, el informe exacto, el monto exacto que se pagó para que el tribunal tenga claridad a partir de una prueba, de un elemento que se exhibe en la audiencia más certero. Por lo cual también pido que se rechace esa segunda alegación. ¿La querellante por el Consejo de Defensa del Estado? Sí, en el mismo sentido, señorías, más que nada mi intervención estuvo dada porque se estaba argumentando una cuestión que parecía muy puntual, pero desde luego apoyo la moción de la Fiscalía en ambos aspectos. ¿Algo más brevemente? Sí, señoría, voy a hacerme cargo de los argumentos respecto al perjuicio, que es evidentemente lo más fundamental respecto a la incidencia. Es sabido, su señoría, de público conocimiento que el estándar de la prueba exhibida en un tribunal oral en lo penal tiene que ser claramente la prueba o la declaración o los antecedentes, la fotografía sin leyendas, sin agregar en definitiva mención. Lo que se ha hecho acá claramente afecta al derecho de defensa, precisamente porque yo como defensor he hecho alegaciones, he leído la fecha de la declaración, un extracto y señalé, pongo a disposición el documento completo para los efectos del análisis del tribunal. Distinto es que el Ministerio Público me sorprenda con un extracto pegado sobre un PowerPoint creado por el propio Ministerio Público en donde él le entrega conclusiones al tribunal respecto de presupuestos fácticos que el sistema oral y principios de inmediatez obligan a hacerlas en forma oral. Aquí no existe la posibilidad, en definitiva, de establecer, en definitiva, una prueba preconcebida por el Ministerio Público en donde entrega conclusiones al tribunal respecto de extractos de su declaración. ¿Y por qué eso afecta a la defensa técnica? Porque claramente yo no tengo forma de contrastar ese PowerPoint respecto de los elementos de prueba que incluso viene él haciendo mención. Porque primero no tuve acceso en forma previa, como sí lo tengo de la carpeta investigativa y lo tiene también de las declaraciones del Ministerio Público de todos los imputados, pero también porque no tengo la posibilidad de hacer un ejercicio, en definitiva, para los efectos de contrastar algo que es propio del tribunal, el orden a sopesar los antecedentes. Aquí el que se irroga las facultades direccionales en orden a establecer los presupuestos es el Ministerio Público, en donde ha señalado, miren, esta es la hipótesis de la estafa y la circunscribo en definitiva aparte de las declaraciones. Eso claramente es improcedente. De hecho, es más, este documento, en una faz procesal para los efectos de ser incorporado en un posible juicio, claramente obedece a infracciones de garantías constitucionales en orden, en definitiva, a la prohibición de prosperar su incorporación en una faz definitiva. Pero aún así, no existe, en definitiva, en nuestra legislación, el permiso para los efectos que en audiencias como esta, sobreseimiento o, en definitiva, formalización,
se hagan uso en definitiva de estas técnicas. Lo que sí se pueden exhibir son fotografías u otros que es producto del análisis que el propio tribunal puede hacerse de mutuo propio, pero no en definitiva alardir en definitiva de un documento que es incontrastable para esta defensa. Claramente el perjuicio es la defensa técnica. Segundo, en el tema de la legitimación en orden al ejercicio del postulado de un solo fiscal o un solo interviniente. Las disposiciones comunes de todo procedimiento que regulan en definitiva también al Código Procesal Penal establecen la participación de quienes son las partes y individualiza a defensa, imputados y querellados. Y establece el Ministerio Público singular. No establece la posibilidad en el Código de que las defensas o el Ministerio Público pueda hablar en su conjunto, porque claramente, con el argumento que me establece el órgano persecutor, podrían actuar también 17 fiscales y escucharíamos a cada uno de ellos en distintas partes, haciendo extensivo que el debate debe ser preparado por un solo fiscal para los efectos de explicárselo al tribunal en la forma que lo establece el Código en relación a la singularidad en la individualización de los intervinientes. Los intervinientes somos uno y no varios, en definitiva. Yo represento a un imputado, puedo tener la defensa conjunta de varios y hacer, en definitiva, alegaciones por varios, como el ente persecutor es uno solo y debe, en definitiva, en su calidad de ente persecutor único, hacer uso del derecho de ser oído en juicio en forma única. Bien, entonces resolviendo la incidencia que plantea la defensa de la imputada doña Natalia Compañón, don Antonio Garafoli sostiene en primer lugar que es improcedente las argumentaciones y alegaciones sean efectuadas por diversos fiscales, a lo que el Ministerio Público sostiene que se rechace dicha excepción, no es comparable con lo que plantea la defensa en cuanto a las alegaciones que se efectúan ante la Ilustrísima Corte de Apelación de esta ciudad. Insiste la defensa, sostiene que la parte es única, no puede admitirse la comparecencia de diversos intervinientes para representar a ese único interviniente. Estima el tribunal que es pertinente la objeción o la alegación del incidente que plantea la defensa en cuanto a que las anteriores alegaciones por parte del Ministerio Público fueron realizadas por su fiscal, que las personas que además comparecen no pueden a juicio del tribunal realizar la alegación, sino que ayudar en la alegación, pero que efectúa un solo interviniente. Lo mismo es válido para el Consejo de Defensa del Estado y querellante particular, para mantener asimismo el orden, la uniformidad en cuanto a quienes efectuarán las alegaciones. Respecto también al cuestionamiento que se hace acerca de la forma en que el Ministerio Público ha introducido las diversas piezas del expediente, de la investigación que se realiza, sostiene que hay una afectación al derecho de contrastar, no ha tenido oportunidad previamente de hacer valer su derecho de la defensa respecto a dicha presentación, lo que es un símil a una audiencia de formalización de investigación. Estima el tribunal que respecto a eso debe rechazarse porque estima que dichas declaraciones son extractadas pero de la carpeta investigativa, respecto al cual tiene derecho, tiene copia incluso la defensa sobre esto. No se ha introducido alguna información que no consta en la carpeta de investigación. También ocurre en audiencias de formalización de investigación, no hay afectación al derecho de defensa técnica, por lo que el tribunal estima que respecto a ese punto no cabe hacer lugar a la petición de la defensa. Continúa entonces el Ministerio Público haciendo su presentación, su alegación. Sí, maestro, le pediría un receso solo de 10 minutos para poder compaginar entonces la presentación en lo pertinente. Solo 10 minutos para efecto, en atención al cambio de circunstancias.